Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer nuestra primera prueba, vamos a llamarlo así, de un tutorial de laboratorio. Como ustedes saben, venimos hablando con el tema de la pandemia y toda esta serie de cosas y hemos dado hasta ahora unos videos con clases teóricas, pero el problema es cómo vamos a hacer con el laboratorio y bueno, vamos a tratar de hacer algo hoy con esto. Entonces, en esta tónica, pues vamos a tratar de ver cómo podemos avanzar en el laboratorio. Aquí entonces tenemos aquí esta llamada práctica número 1. Okay. Entonces, esta sería, digamos, como la práctica número 1 del laboratorio, en la cual pues vamos a intentar avanzar un poquito en esta dirección. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es tratar de establecer una agenda para el día de hoy. ¿Okay? La idea es un poco hacer una introducción al laboratorio. Ustedes han estado en otros laboratorios antes. El laboratorio de microondas se parece mucho a lo que ustedes han trabajado anteriormente, pero ahora tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas y tratar de hacerlo a distancia. Vamos a describir un poco cuáles son los equipos de que disponemos para esta práctica número 1. Cada práctica pues haremos lo mismo y luego haremos una descripción de la práctica. Bueno, entonces ahí decimos, porque ya que estamos con el tema de la pandemia, entonces esto nos obliga a tener unas medidas de confinamiento, distanciamiento social y de esa manera pues no hemos podido hacer docencia de la manera tradicional. Entonces, como digo aquí, si bien ya hemos dictado clase, esta misma asignatura, en 100% en la modalidad de videos grabados, es un poco distinto con el caso de los laboratorios. ¿Qué podemos hacer para el caso de los laboratorios? Como dice, la diferencia de la teoría, que podemos soportarla, digamos, con materiales escritos, con láminas, y como ya dije, hasta video. El problema es que el laboratorio es una actividad vivencial. La idea es que aquí el alumno tenga la posibilidad de cimentar conocimientos adquiridos en la clase teórica a través de una interacción directa con los equipos. Entonces, sí, en algunas ocasiones podemos simular estos laboratorios, como dice aquí, posible utilización de simuladores para reemplazar prácticas de laboratorio que el estudiante pueda manejar a distancia. Siempre y cuando tengamos varias cosas, que tengamos el software adecuado en la computadora, que tengamos la computadora adecuada y que tengamos el internet apropiado. ¿Okay? Bueno, hay muchos tipos de programas de este estilo. Hay algunos programas que son de código libre o inclusive lo que llamamos freeware, que son gratuitos, o inclusive lo que llaman shareware, que son parcialmente gratuitos. A veces permiten que uno pueda correr una versión limitada del programa durante también un tiempo limitado, como para estimular a la persona que después se anime a comprar la versión licenciada. ¿Okay? Entonces, cuando se trata de estos programas, pues normalmente sucede que es relativamente fácil de instalar estos software en las máquinas y podemos llevar a cabo la simulación. Sin embargo, no siempre es así. Okay, eso, digamos, puede ser el caso mucho más sencillo de, por ejemplo, prácticas de circuito, cuando ustedes utilizan Simulink. Okay. El Simulink es relativamente sencillo de instalar y la versión que se tiene es la versión gratuita, aunque también tiene una versión paga, pero la versión que utilizamos en la OCAP es la versión gratuita, así que no hay problema. Hay otros software que no son ni gratuitos ni son sencillos. En estos casos se trata de programas cerrados que están sujetos a licencia y no son asequibles fácilmente a los estudiantes, a menos que recurramos a alguna artimaña por ahí de buscar una forma, una versión, como dicen, craqueada, ¿no? Bueno, eso lo pudiésemos hacer de una manera informal, pero si yo estoy dictando una clase como esta que va a quedar grabada en internet y que cualquiera puede acceder, yo no debo estar promoviendo las versiones ilegales de los programas.
eso lo podemos hacer a lo interno, pero estos videos normalmente pues ya sabemos, lo vamos a colocar en la página web de la OCAP y cualquiera puede entrar sin restricciones. Y en este sentido pues quería comentar que en alguna oportunidad se me ocurrió en una de las asignaturas que yo dictaba, tratar de utilizar un software de esto y pues al cabo de un cierto tiempo la universidad, ni siquiera yo, la universidad recibió una queja de parte de la empresa en la cual decía que nosotros estábamos utilizando una versión ilegal y que no deberíamos hacerlo a menos que compráramos la licencia. La universidad no tenía intenciones de gastarse una cierta cantidad de dólares, no recuerdo ni siquiera cuánto costaba el programa. Entonces simplemente pues tuve que retirar lo que tenía almacenado en mi página web y simplemente decía por debajo de cuadro a los estudiantes que pudieran bajarse eso desde algún sitio en internet, pero ya era responsabilidad de ellos y yo no tenía una versión instalada en la máquina que podemos decir que era pública. Bien, entonces, sin embargo, como estaba comentando hace rato, la idea de utilizar un simulador es que, bueno, un simulador no es la realidad, pues, es solamente una aproximación a ella. En un simulador nosotros podemos representar algunos elementos que se aproximen a lo que se ha dado en la clase de teoría, pero realmente toda esa experiencia de trabajar con equipo real nunca la vamos a poder obtener con un simulador. Aunque, por ejemplo, puede ser que en algunos casos, como el actual, sea la única alternativa. En este sentido, pues le quiero hacer, digamos, la comparación. Muchos de ustedes han utilizado juegos que son simuladores y en particular lo que es muy común son los simuladores de vuelo. Uno puede volar, entre comillas, un avión simulado, ¿ok? Porque utiliza el simulador acá y puede despegar y uno puede configurar el avión que quiera, puede hacer lo que desde una avioneta hasta un avión de combate, ¿ok? Puede poner la cabina como luciría en la realidad y realmente esos simuladores se aproximan bastante a la realidad. Pero obviamente jamás será igual a montarse en un avión de verdad. ¿Okay? Bueno, eso es un poco lo que nos sucede en este momento. Entonces, en algunas ocasiones, como les digo, la simulación no es lo mismo que tocar un equipo real. Ok. Entonces, aunque en la OCAP se cuenta con programas adecuados para frecuencias bajas, no ocurre lo mismo para frecuencias más altas, en el caso de las microondas. Como les comentaba hace un rato, nosotros tenemos, pues por supuesto, Simulink. También hemos tenido algo que puede trabajar frecuencias altas que ustedes han utilizado conmigo en la asignatura de radiación y ondas guiadas, que es RFC 99, que es como una versión de Simulink, pero que incluye además líneas de transmisión. RFC sí, nos puede digamos, emular algunas cosas de las que estamos hablando acá. ¿Okay? Como les decía, entonces en el caso de la UCAP, decimos, por esta razón no es posible realizar simulaciones, por lo menos que sean convincentes, ¿no? Entonces más bien la idea es que estos videos que yo voy a mostrar a ustedes, más que ser una simulación, más bien son un tutorial, una descripción con los equipos existentes que están en el laboratorio. Vamos a tratar de trabajar con fotografías que yo tengo de estos equipos para que ustedes se imaginen un poco cómo es la práctica real que harían y si en algún momento se nos presenta la oportunidad de hacer esa experiencia, pues pudiésemos inclusive hacerla muy rápido, porque creo que algo así me comentó el profesor Pirroni, de que él quería, si se da la posibilidad de que podamos hacer alguna práctica de laboratorio, tendría que hacerse con horarios reducidos, o sea que en lugar de 2 horas sería mucho menos tiempo y que trataríamos pues de mantener la distancia social. Por eso es que decía que probablemente, por ejemplo, lo que yo haría
sería que en una práctica de 2 horas, la dividiría en 2 grupos, un grupo que esté 1 hora y otro grupo que esté otra hora para tener distancia social entre todos, que sean más o menos separados y que cada quien pueda interactuar con los equipos, para lo cual también significaría que la práctica en sí tendría que ser muy rápida. No habría explicación después del laboratorio, porque después del laboratorio sería pues sería este video, y la idea es que la gente llegue, ya sabe lo que va a hacer porque además ha visto los equipos, ha visto la fotografía, la idea es llegar allá, poder tomar medicina rápida, tocar los equipos, como digo yo, que es lo más importante, tocar los equipos, ver los equipos funcionando y poder hacer las prácticas rápidamente. Espero que podamos realmente llegar a la etapa en que ustedes puedan, aunque sea en sesiones cortas, pero por lo menos ir al laboratorio y ver un equipo de alta frecuencia y no simplemente pura fotografía. La otra alternativa que también hemos pensado, si no se puede dar la posibilidad de que estén presencialmente en el laboratorio, es hacer actividades de tipo síncrona, pero no el foro, donde la gente a veces viene, o sea, ustedes son 33 alumnos y yo veo que en los foros asiste el 30%. ¿Okay? No, la idea aquí sería que sería una actividad síncrona con el grupo a la hora de práctica, de manera de garantizar que estén todos y que podamos entonces generar discusiones alrededor del video como si realmente estuvieran realizado la práctica, para que podamos tener un poquito más no sé, de una vivencia de la práctica de laboratorio. ¿Okay? Igualmente, si se llega a dar el caso, también tendremos que cambiar un poco la forma que vamos a estar evaluando estas prácticas. En la forma tradicional, los estudiantes van al laboratorio, se han leído previamente la práctica, cosa que nunca hacen, pero la teoría es esa, que se deben leer la práctica antes para ser eficientes en el uso del tiempo, pero bueno. Luego deben hacer las mediciones y deben hacer un informe por grupo, el cual a su vez debe reflejar sobre todo las experiencias prácticas, las mediciones y la interpretación que le dan a eso. Es muy importante las conclusiones que ustedes pueden obtener de la práctica de laboratorio. Si no es posible hacerlo, pues entonces tendremos que ir a esta modalidad tipo videoconferencia y tendrá que dárseles una valoración a la asistencia, a la participación en la discusión, ese tipo de cosas. ¿Okay? Y eso. En este mismo sentido, el profesor Pirroni nos pidió que cambiáramos los porcentajes de valor del laboratorio frente a la teoría. Anteriormente, el laboratorio, en condiciones normales, la nota del laboratorio vale el 25% del total y el otro 75% eran los 3 parciales, o sea, 25% cada parcial. Esto se cambió este semestre de manera de darle un peso menor al laboratorio por el problema que estamos viviendo, ¿okay? Que no sabemos si se va a poder hacer las prácticas, si se va a poder hacer que esto y lo otro. Entonces las prácticas de laboratorio van a representar el 15% de la nota total y entonces el 85% van a ser las evaluaciones teóricas. Dicho esto, entonces vamos a tratar de avanzar un poco con lo que quiero hacer el día de hoy. Okay. Entonces lo primero que vamos a hacer es una descripción de los equipos. Obviamente, cuando nosotros llegamos al laboratorio, tenemos que saber con qué vamos a trabajar. Entonces, lo que va a suceder es lo siguiente. Aquí nosotros vamos a seguir la misma secuencia del libro de práctica. O sea, que ustedes tienen en esta misma página web, en módulo 7, tienen los libros de práctica. Entonces, la idea es que nosotros vamos a seguir esos libros de práctica, que en este momento nosotros nos vamos a concentrar en las primeras prácticas en las que tienen que ver con lo que llamamos línea de transmisión. O sea, existe una guía que se llama línea de transmisión. Existe además 2 guías adicionales que se llaman microondas, de las cuales solamente vamos a trabajar con una de ellas porque la otra es más bien antena, que es la que estarían desarrollando con la profesora Diana Londoño. Volviendo entonces al caso de línea de transmisión, pues lo que vamos a hacer es que vamos a acompañar las descripciones de esto con fotografías que yo he tomado en los semestres anteriores, ¿okay?
y solamente me voy a concentrar en algunos puntos destacados. ¿Por qué? Porque yo no voy a repetir aquí el mismo texto de la guía. Ustedes se los leen directamente allá. Aquí solamente voy a concentrarme en algunos puntos particulares de la práctica. ¿Ok? Eso. Igualmente yo no voy a mostrar las mediciones como tal, pero se supone que es lo que ustedes tienen que hacer. Pero sí quiero mostrar pues, un poco el comportamiento de los equipos acá. Entonces, en esta primera práctica comenzaremos mostrando los equipos y así en cada práctica siempre tendremos la misma rutina. Es decir, primero mostraremos los equipos y después mostraremos cómo se interconectan, cuál es el objetivo de la práctica y qué es lo que deberíamos estar observando como tal. Ajá. Entonces, el primer equipo que nosotros vamos a ver es el generador de señales. Bueno, ustedes ya en otros laboratorios han visto generadores de señales. La única diferencia con este es que pues, puede trabajar frecuencias un poco más altas. Estas imágenes son tomadas del libro. Y entonces después las complementaremos con fotografías del equipo real. ¿Okay? Pero sí, por lo menos para que puedan ver, este es el equipo. Déjenme poner el apuntador láser porque... Ajá. Ok, aquí tenemos entonces el equipo que yo quiero mostrar acá y aquí están algunas de las características. Obviamente se alimenta con tensión alterna de la corriente, ok. Dice que la potencia de salida es 1,5 watts máximo. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema. Vamos a ver que el equipo a lo largo del tiempo pues ha ido perdiendo esta capacidad de salida. No tiene tanta potencia como dice acá. Eso hace que algunas mediciones de los valores que están en el libro no se van a poder alcanzar porque el equipo tiene menos potencia. Potencia de salida 57 ohm. Este equipo normalmente pues es para trabajar con cables coaxiales 50 ohm, pero en el laboratorio básicamente tenemos en 75, así que va a haber un cierto desacoplamiento del equipo con la línea de transmisión que hay que tomar en cuenta. Los conectores son BNC porque las frecuencias son relativamente bajas para microondas. Hay otros equipos que vamos a ver que los conectores son distintos. Utilizamos conectores apropiados para trabajar en microondas. La salida pues, puede variar en pasos de 0,1 MHz, o sea, 100 kHz a la vez por cada paso. La salida se sintoniza, como vamos a ver luego, con unos botones. El equipo puede ir desde 469,5 hasta 853 MHz. Y estos son los pasos, la frecuencia de salida en escalones de 20 MHz en este intervalo de 469 a 669. En pasos de 8 MHz entre 669 a 733 y luego otra vez pasos de 20 MHz en esta última parte. ¿Okay? La regulación de potencia dice que es regulación continua con una gama dinámica de 30 dB con posibilidad de variación rápida de menos 3 dB. ¿Okay? Se puede meter un atenuador allí con este valor. Sin embargo, vamos a ver que más adelante me voy a referir a esto porque realmente el equipo que tenemos en el laboratorio, por esta misma razón que mencioné hace rato, pues no tiene ahorita esta posibilidad de variación en esta gama mostrada acá. El control automático de nivel dice que puede mantener la potencia de salida dentro de más o menos 1 dB en toda la banda de frecuencia, ¿ok? Sin embargo, uno puede quitar el control automático de nivel si se requiere obtener la potencia máxima en alguna parte. En nuestro caso, tenemos necesidad de eliminar el ALC para que podamos tener un poco más de potencia en las mediciones. Ok, entonces ahora necesito avanzar. Pero... Ok, este es el frontis del equipo. Ok, estos son, digamos, los controles que ustedes van a encontrar en el equipo. Él tiene aquí un indicador que indica cuál es la frecuencia de salida. Cuando se enciende, él se coloca justamente en la mitad de la banda. Entonces se puede mover hacia arriba o hacia abajo con estos botones que dicen up, down. ¿Okay? Puede correr la frecuencia hacia arriba o hacia abajo en los pasos que yo mostré en la lámina anterior.
¿Qué otras cosas tenemos acá? Bueno, aquí hay un switch que indica si vamos a estar o no utilizando modulación. En nuestro caso, para esta primera práctica, no vamos a estar utilizando modulación, así que lo vamos a mantener en off. Esto es para cargar unas baterías externas de algunos medidores que se conectan al dispositivo que requieren pues alimentación, toman la alimentación desde el propio dispositivo. Entonces esto actúa como un cargador de batería a esos dispositivos. En la primera práctica no lo vamos a utilizar, pero probablemente sí en prácticas sucesivas. El botón de prender y apagar. Esto que está aquí no lo vamos a estar utilizando, que es para hacer un barrido de frecuencia. En nuestro caso no vamos a utilizar barrido de frecuencia. ¿Okay? Así que vamos a trabajar a frecuencia fija. La potencia de salida, aquí está el control de nivel de potencia de salida. Vamos a tener que trabajarlo siempre al máximo porque le dije que el equipo está con problemas con el nivel. La salida aquí aparece 75 ohm, en los manuales decía que era 57. No sé si fue un error de los italianos cuando lo pusieron o si realmente la impedancia era 57. Por eso es que les dije que había que tomar en cuenta el desacoplamiento, porque las líneas que nosotros tenemos son de 75 ohm de impedancia característica. Aquí están los indicadores de nivel, indica si la potencia está en alta o en baja, y aquí hay un switch para poner uno y otro. De nuevo, el mismo problema de siempre, trataremos de utilizar la potencia alta porque tenemos limitaciones con el funcionamiento del equipo. Igualmente con el control automático de nivel, ¿okay? Si está encendido esto indica que, que no se está funcionando con el ALC, así que mantenemos con el switch en off. El ALC en off. Bien, esto en lo que se refiere a esta lámina. Ok, este es el equipo como tal, el equipo real. Okay, como tienen en el laboratorio, aquí hay varias tomas de distintos ángulos para que ustedes puedan ver pues algunas de las cosas que están acá. Bueno, no se aprecia el display en esta parte por el color que tiene. Ok, pero si el equipo está encendido, esta parte, aquí están los botones de subir y bajar frecuencia, todas las cosas que mencioné en la parte anterior. Y como les decía, aquí está el conector con la potencia de salida. Efectivamente, la impedancia característica es 75 ohm, o sea que la primera lámina está mal escrita, está pusieron 57 y el 75. Es que también 57 es un valor posible. Okay. Pensé que el valor que tenía era 57, pero no, aquí dice el equipo que son 75 ohm. Bien, ya que tenemos el generador, vamos a ver el siguiente componente de esta práctica. El siguiente componente que vamos a estar viendo es el puente reflectométrico. ¿Okay? Ya nosotros aprendimos en la teoría allá en radiación endagueada, pues todo lo que significa el coeficiente de reflexión y toda la serie de cosas. Y aquí tenemos nuestra vieja amiga, la carta de Smith, ¿okay? Para recordarle un poco de qué estamos hablando. Entonces, la idea es que nosotros con este dispositivo vamos a poder separar, tomar una muestra de la onda incidente o de la onda reflejada. ¿Okay? En este caso, más bien vamos a estar mirando unas y otras. Ya les vamos a explicar la estrategia, cómo medir la incidente y la reflejada. Este puente reflectométrico tiene terminaciones de 75 ohm, está diseñado para trabajar con impedancia característica de 75 ohm. ¿Okay? Pero él también tiene unas impedancias que nosotros podemos colocar aquí en estos puertos que son de valores distintos. Y en particular hay una con un valor de 50 ohm, eso estoy seguro, y una de 100 ohm. Con la idea de producir un cierto desacoplamiento y ver que efectivamente podamos determinar pues, que el circuito sí está funcionando para esto. Tiene dos terminaciones de 75, ya vamos a ver para qué las necesitamos. Tenemos además una terminación en cortocircuito para colocar aquí a la salida para generar un corto. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo luce esto. Este es el dibujo
que ustedes tienen en la guía de práctica. ¿Okay? Eso es lo que tiene por dentro el dispositivo. Esencialmente, entonces, tenemos un puerto de entrada en el cual se coloca un generador y tenemos dos brazos, ¿okay? Dos divisores de tensión que en conjunto forman pues, un puente de Wheatstone. La tensión, entonces, tenemos una resistencia interna de 75 ohm porque, como ya les decía, este equipo está diseñado para trabajar con 75. ¿Okay? Hay otros equipos que trabajan con otros valores diferentes. Por ejemplo, el que yo tengo en mi casa, este dispositivo que tengo aquí en mi casa, que hace más o menos lo mismo, tiene internamente un puente y todas las demás cosas, está diseñado para trabajar con impedancia de 50 ohm y no de 75. ¿Okay? Y entonces este equipo hace más o menos lo mismo que hace el que vamos a ver en el laboratorio. Constantemente siempre hago referencia a mi casa, bueno, porque yo soy radioaficionado y tengo equipo acá. De hecho, aquí ahorita pues tengo colocada la computadora encima del equipo de radio. No se lo puedo mostrar funcionando porque si no, o hago una cosa o la otra, hago radio o filmo el video. Bien, entonces, veamos. Tenemos que de este lado tenemos una resistencia de 75 ohm donde nosotros vamos a colocar una impedancia, llamemos desconocida, ZX. Y de este lado tengo un circuito de 75 ohm en la cual vamos a colocar una impedancia conocida, una impedancia de normalización ZN. En realidad la idea es que esta ZN es igual a estos 75 ohm, de manera que aquí tenemos la mitad de la tensión del generador. ¿Okay? Lo cual entonces nosotros vamos a poder asociar con lo de la tensión incidente. Para allá vamos en todo un ratico. De este lado podemos tener un divisor de tensión entre estos 75 ohm y la impedancia ZX. Esas tensiones están indicadas aquí. Fíjense. Entonces, la tensión del lado izquierdo, la tensión beta ZX, va a ser igual a la tensión E, que está siendo aplicada a la entrada del circuito, por Z sub X sobre 75 más Z sub X. ¿Okay? Que es lo que yo me había mencionado anteriormente. Y del otro lado es igual, solo que en lugar de Z sub X tengo Z sub N. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer que Z sub N sea igual a 75 ohm, que va a ser la impedancia de normalización para calcular la reflexión. Entonces, lo que va a suceder acá es que la tensión aquí va a ser la mitad de la tensión de entrada. Si yo ahora observo la diferencia de tensión entre beta sub ZX y B sub ZX y B sub ZN, es decir, esa tensión la vamos a denominar B sub D, esta que está acá es la tensión que se está aplicando al diodo rectificador. Estamos asumiendo que los capacitores C1 y C3 y C2, ¿okay? Son cortocircuitos en alta frecuencia. ¿Okay? Son ellos, la reactancia que van a producir en el sistema es despreciable. Entonces, prácticamente podemos considerar que el diodo está conectado directamente en los puntos A y B, desde ese punto de vista. Ok, la tensión de RF colocada al diodo se va a rectificar. Entonces tengo aquí esta resistencia que está en acá de 10K, de manera que lo que va a ocurrir aquí es que vamos a tener aquí a la salida una tensión rectificada que va a ser proporcional a la tensión pico de radiofrecuencia que está aquí, ¿verdad? Porque recuerden, el diodo carga a este capacitor C2 al valor pico y lo descarga lentamente a través de la impedancia que tengamos por acá. Es un rectificador envolvente, ¿verdad? Así que en la tensión de out es proporcional, pongan las comillas ahí, vamos a aclarar las comillas, ¿okay? Es proporcional a la tensión B sub D que tenemos acá. Y esa tensión B sub D, como yo les decía, ¿verdad? Va a ser igual a E medio multiplicado por ZX menos ZN sobre ZX más ZN. Como ustedes se pueden dar cuenta, el término que está en módulo, pues ese cociente es el módulo del coeficiente de reflexión de ZX con respecto de ZN, impedancia de normalización. Bien, si ahora, por ejemplo, nosotros
hiciéramos que ZX, o sea, dejamos el puerto del lado izquierdo en circuito abierto, ¿ok? Si dejamos ZX en circuito abierto, el término de la derecha, pues, tiende a 1, ¿ok? El coeficiente de reflexión va a ser la unidad 1 positivo. Entonces, lo que va a suceder es que la tensión B sub D va a ser igual a E medio. Y E medio, si ustedes recordarán, es una línea acoplada, un generador acoplado a su línea acoplada, pues la tensión que tenemos, la tensión incidente es la mitad de la tensión del generador. Y eso justamente es lo que tendríamos aquí. O sea, el valor B sub D va a ser proporcional a E medio. Aquí tenemos un signo igual, ¿ok? Claro, porque es la tensión RF, pero la tensión que nosotros medimos afuera es B out, que es proporcional a B sub D. Eso va a ser proporcional a la tensión incidente. O sea, que si nosotros dejamos Z sub X en circuito abierto, la tensión que midamos va a ser la tensión incidente en la línea, ¿okay? En la carga. Si ahora nosotros colocamos un valor de Z sub X que no es infinito, un valor real, llamemos así, lo que va a suceder es que la tensión va a disminuir y va a disminuir justamente en esta magnitud que está aquí entre, en este cociente que está acá, que es el coeficiente de reflexión. Por tanto, la tensión que nosotros mediríamos acá sería la tensión reflejada. Y si yo divido la tensión reflejada entre la tensión incidente, obtengo este valor que es el que está aquí, que es el coeficiente de reflexión. Y en eso es que consiste la práctica. O sea, la idea de esta práctica es que ustedes puedan medir el coeficiente de reflexión con este dispositivo, ¿ve? Y de la forma como yo estoy indicando. Es decir, primero veríamos la tensión incidente y luego colocaríamos cargas y ver cómo es la reflexión. Esta es la teoría, por lo menos, de lo que tenemos acá. Ok, este es el dispositivo real. Ahí tienen varias fotos del dispositivo. Me dice que la tensión DC que entrega el diodo es proporcional al módulo del coeficiente de reflexión de la carga ZX respecto de ZN. Okay, supongamos que ZN es la resistencia de normalización. Y esos son los puertos que ustedes ven aquí. Entonces, ven acá. Este es el puerto de entrada donde yo coloco el generador. Okay, se aplica a los dos circuitos que vimos anteriormente. Y de un lado coloco ZN, que voy a colocar aquí en este conector una resistencia de 75 ohms, como ustedes la pueden ver aquí. Aquí está la resistencia de 75, que es la que vamos a colocar de este lado en ZN. Y el otro lado va a conectar la otra carga que yo voy a colocar ahí. En el puerto out, ¿verdad? Fíjense que la flecha muestra como que DZX está saliendo hacia out, como efectivamente lo que nosotros vamos a obtener es una tensión que es proporcional al coeficiente de reflexión de esta carga ZX respecto de ZN. ¿Okay? Bueno, las otras fotos simplemente muestran el mismo dispositivo. El dispositivo, como yo les decía, tiene dos resistencias de 75 ohms, que son estas dos. Además, tienen una resistencia de 100 ohms y una de 50. La idea es que nosotros podamos colocar otras cargas distintas de 75 en el dispositivo. Vamos a esperar que los perros terminen de ladrar. Esta es su hora de merienda. Muy bien, digamos a la foto siguiente. Bien, ¿en qué consiste la práctica? La práctica, lo que vamos a estudiar es el comportamiento de ese puente reflectométrico y vamos a colocar diversas cargas. ¿Okay? Y eso va a producir que va a haber un cambio en la tensión rectificada. ¿Okay? Y eso se describe, por supuesto, en el punto 241 del manual de electrónica del cual, por supuesto, se lo leen allá. Yo no voy a repetir esto aquí en el video, solamente voy a tomar los esquemas y el resto lo abro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Vamos a colocar nuestro generador que está acá con un cable en BNC corto y vamos a colocar el puente y en primera instancia lo vamos a dejar en circuito abierto acá. ¿Okay? Si yo lo dejo en circuito abierto, yo voy a tener una tensión que es proporcional a la onda incidente. Entonces, aquí a la salida de esto lo llevamos a un medidor. ¿Okay? Aquí se muestra pues, un medidor analógico
con el cual estaríamos midiendo, también se pueden hacer en la práctica. Verán que hay una fotografía en la cual también utilizan un digital. ¿Okay? Bien. Entonces, este es el esquema que vamos a estar utilizando en el laboratorio. ¿Okay? O sea, lo que ustedes vieron antes, que vamos a tener nuestro generador acá, ¿verdad? Con un cable que nos lleva al puente reflectométrico y el cual después lo llevamos a distintas mediciones. Aquí en esta fotografía se muestra que la lectura se está haciendo con digital, ¿ok? Y aquí está con el puerto ZX en abierto porque nos interesa medir la tensión incidente. En cambio que en la fotografía del medio ustedes ven que ya estoy colocando distintas cargas acá. Y la idea entonces es medir la resultante, como vemos aquí en la última fotografía. ¿Okay? Entonces aquí ya tiene la resistencia de normalización, la resistencia incógnita y, por supuesto, el voltímetro para poder efectuar la medición. Bueno, vamos a ver entonces un poquito, como les mencionaba, ¿qué resultados debemos esperar de esta práctica? Bueno, este video es una demostración de los resultados que se deberían esperar de la práctica. Sin embargo, pues nosotros vamos a ver que, la idea es tratar de demostrar la teoría. Sin embargo, cuando llegamos al laboratorio, es posible que tengamos lecturas distintas. Pero los valores que se obtienen de las mediciones no coinciden con los que estaban en el manual. Y ya les he explicado que el problema es que los equipos tienen muchos años trabajando en la Universidad Católica y no han tenido un mantenimiento regular. Son equipos italianos y la empresa que lo vendió, pues creo que ya no tiene representación en Venezuela, por tanto no podemos mandar los equipos a Italia para que los calibren, etc. Y todavía nuestros técnicos de laboratorio no creo que se animen. No voy a poner en duda sus capacidades como técnicos, pero a lo mejor quizá en temas de motivación no creo que se animen a desarmar el equipo para hacerle mantenimiento de ellos. Sin embargo, como les decía, el laboratorio es una experiencia, es una vivencia, así que lo interesante es poder ver que las cosas funcionan, aunque ya les dije que probablemente los resultados que nosotros vamos a estar midiendo no sean los que esperábamos. Entonces, veamos acá. Fíjense, al comienzo de la práctica nos piden colocar solamente la resistencia de referencia de 75 ohms, ¿ok? Y dejar el puerto ZX en abierto. ¿Okay? Como yo les decía, cuando lo hacemos de esa manera, entonces lo que estamos obteniendo es que la tensión que estamos midiendo sería proporcional al voltaje incidente sobre la carga, es decir, la mitad de la tensión del generador. ¿Okay? En condiciones de generador acoplado. ¿Okay? Como dice, se pide que varíe la frecuencia del generador tanto con el ALC on y off para observar sus efectos, como ya les dije. Nosotros vamos a trabajar con el ALC off para que tengamos la máxima potencia de salida. Cuando ponemos el ALC on, más bien la señal es demasiado débil y no se pueden efectuar mediciones. Luego nos piden que insertemos una resistencia de 75 ohm en el puerto ZX y observemos el voltaje medido. La teoría nos dice que si yo coloco la carga acoplada no debería haber reflexión, por tanto la tensión debería ser nula. ¿Okay? Así que entonces nosotros deberíamos ver que el resultado debería ser nulo porque no hay reflexión. O sea, si esta resistencia es 75 y es la del 75, obviamente no debería haber reflexión, no debería haber lectura. El puente de Wheatstone está equilibrado. Esa parte creo que sí se nota. Eso se pone en cero. Luego nos piden que coloquemos otros valores de resistencia terminal. Una de 50 y una de 100 ohm y que midan el voltaje. Entonces, el voltaje que tenemos es la tensión reflejada. Si la dividimos entre el valor que habíamos medido antes en circuito abierto, que era la tensión incidente, tenemos el coeficiente de reflexión. ¿Ok? En Moore. Obviamente esto no mide ángulo. Y la idea es que nos piden es que verifiquemos las medidas contra los valores teóricos.
Eso es la intención, la idea que tenemos acá. Y por cierto, esto, ustedes ven la guía, se pide que lo haga para varias frecuencias. Aquí aparece solamente la fotografía, una frecuencia de 701.5, pero en la guía le dice que lo vamos a repetir para varias frecuencias. Entre otras cosas, para verificar en primera instancia el funcionamiento del generador en toda la banda de frecuencia, darnos cuenta también de que la tensión varía a lo largo de la banda, es por características internas del generador, no es porque hay una teoría detrás de esto, simplemente que él no da la potencia máxima en toda la banda, sino que va variando. Entonces la idea es que para cada frecuencia midamos la tensión en circuito abierto que correspondería a la tensión incidente y luego pongamos la carga, veamos la tensión reflejada, hagamos el cociente y verifiquemos si eso coincide con los valores teóricos para 50 ohms y para 100 ohms. Como les decía, como ustedes ven en el laboratorio, es posible que las mediciones arrojen valores numéricos diferentes por el problema de mantenimiento. ¿Okay? La potencia de salida de los generadores ha ido bajando con el tiempo. Es un problema que creo que tiene que ver con un desgaste de los componentes internos. Y no sé si podemos conseguir repuestos para ello. Pero bueno, trabajamos con los valores que tenemos acá. ¿Okay? El problema es que cuando los valores son tan pequeños, ese diodo que tenemos allí, que es un elemento no lineal, ¿okay? De por sí, cuando la potencia es fuerte, ¿okay? Está trabajando en un punto de trabajo dado y normalmente estamos más allá del codo de ese diodo. Ese no es un diodo de silicio. Los diodos de silicio, ustedes recordarán que el diodo está en 0,6 voltios, o sea, 600 milivoltios. No, estos son diodos de germanio con un codo en 200 milivoltios aproximadamente. Si el generador me diera 300 milivoltios de salida, todo estaría perfecto, estaríamos trabajando en esa parte más allá del codo donde el positivo estaría funcionando bien. Sin embargo, el problema es que ahora tenemos que los valores son mucho más pequeños, entonces ya estoy operando por debajo del codo, ya el comportamiento, si bien sigue siendo no lineal, ya la rectificación no me va a producir una relación lineal entre el voltaje de salida y el voltaje de RF de entrada. Por eso es que cuando sacan las cuentas, no les dan exactamente los mismos valores que predice la teoría. ¿Okay? Se dice aquí, estos valores tan pequeños hacen que el diodo no esté operando en el punto óptimo de operación, así que la respuesta es no lineal y hace que las mediciones no coincidan con los valores teóricos. Pero es importante de todas maneras hacer la experiencia, medir y efectivamente comprobar todo lo que yo estoy diciendo. ¿Okay? Como dije, de todas maneras, si no podemos ir al laboratorio, pues tenemos que ver cómo lo hacemos por videoconferencia. Bueno, con esto termino, digamos, lo que es la práctica 1. Ya. Ok. Con esto termino esta primera práctica. Las prácticas son realmente cortas, si se ponen a ver. Muchas veces el tiempo que se emplea en la práctica tiene que ver mucho con el montaje. Sobre todo cuando tenemos los componentes de microondas. Los componentes de microondas hay que colocar tornillos para unir las distintas piezas. Y a veces por eso hace que esa práctica sea un poco más larga, más que todo por el tiempo que se tarda en hacer las interconexiones de los circuitos que por la medición en sí. Y en esta que acabamos de hacer, en realidad no había nada que hacer más que conectar las piezas como ustedes las vieron en la fotografía. Entonces, las prácticas, como les decía, pues si nosotros vamos con el video ya preparado, podemos anticiparnos a qué es lo que vamos a estar midiendo, cuál es la experiencia que queremos tener. Y obviamente que tienen que haberse leído la guía de laboratorio. Entonces yo creo que quizás podamos hacer algo. Si se da la posibilidad de que podamos hacer las prácticas de laboratorio. Estoy hablando de aquí estamos en la primera semana de junio y las prácticas deberían comenzar en la última semana, o sea,
dentro de 3 semanas deberíamos estar haciendo ya esta práctica de laboratorio. No sabemos qué va a pasar de aquí a ese tanto. ¿Okay? El ministerio ha insistido mucho en que no podemos dar clases presenciales y tal, pero vamos a ver si es posible que podamos hacer algo con el laboratorio. Tenemos 3 semanas por delante y vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces, quiero aclarar algunas cositas para los estudiantes. Muchas veces, cuando la gente va al laboratorio, piensan que lo más importante son las mediciones. ¿Ok? Entonces, lo que hacen es simplemente tomar las mediciones y están pajareando en el resto de la práctica. O sea, de hecho, normalmente, como los equipos son relativamente pequeños, solamente pueden haber 2 personas manejando los equipos al mismo tiempo, y si son grupos de 6 personas, entonces hay 4 que están haciendo cualquier otra cosa menos participando en la práctica. Y es justamente porque ellos piensan de que basta con tomar los números porque después con eso van a hacer el informe. Y se están perdiendo de lo más importante, que es la experiencia práctica. ¿Okay? Los números, van a tener unos números, van a hacer unas mediciones, ya les adelanté un poco cómo van a ser las mediciones que podemos esperar allí. Y entonces, inclusive hasta algunas conclusiones ya están adelantadas. Entonces, ¿qué valor va a tener ese informe si ya prácticamente yo les he dado la receta? Lo que van a hacer es que van a copiar en el informe todo lo que yo acabo de decir. No, esa no es la idea. En el laboratorio lo más importante es que usted maneje el equipo. ¿Okay? Así que si hay 6 personas, tomen turno, de a 2, para que alguien pueda tocar el equipo, manipularlo, hacer los ajustes, sentir el equipo, digo yo. Eso es muy, muy importante. Esa es la parte más importante del laboratorio. Las mediciones, obviamente, son, como dice acá, pues la idea es tratar de verificar en el laboratorio los conceptos teóricos que aprendimos en la asignatura de radiación y ondas guiadas, por cierto. Pero lo más importante para mí es la vivencia, que se pueda tocar los equipos, que se pueda hacer cosas. Y si no podemos hacer esa vivencia porque no podemos tener acceso al laboratorio, trataremos entonces de tener una videoconferencia con grupitos reducidos. O sea, digo, en lugar de tener una práctica de 2 horas con 12 personas o con 16 personas, tengo 2 prácticas de 1 hora con grupos de un tamaño justamente la mitad. Porque me interesa que ustedes puedan hablar, puedan interaccionar, puedan mostrar inquietudes. Eso es lo que me interesa. Para eso es el laboratorio. El laboratorio no es para que ustedes puedan simplemente reportar esas mediciones. Porque si no, lo que va a ocurrir es que, como dicen por ahí, bueno, me voy al tabule de los que hicieron la práctica del semestre anterior o el otro semestre o el otro semestre. Ya tengo los números y con eso hago el informe. Es más, hasta se fusilan el informe, hasta ponen las mismas conclusiones. Y eso no es la intención. La intención del laboratorio es la vivencia del laboratorio. Los números obviamente forman parte de la metodología para que usted sea capaz para que tenga sentido esa interacción con el equipo. Pero de nuevo les digo, un laboratorio es para vivir los equipos y no simplemente para simular las cosas. Lamentablemente, las condiciones actuales no nos permiten, hasta el momento, tener la posibilidad de hacerlo de forma presencial. Bueno, lo dejo aquí, voy a ver si puedo grabar la segunda práctica. Hasta luego.